La ciencia se define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En la Grecia del siglo V a.C., Pitágoras definió lo que posteriormente se reconocería como la madre de las ciencias, la filosofía. La misma significa amor a la sabiduría y analiza las cosas para comprender su esencia, sus causas y consecuencias. Su problema fundamental radica en conocer la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. De ese problema se deriva la pregunta clave: ¿puede conocer el mundo? Y de ser así, ¿puede modificarse? La respuesta a ambas preguntas es definitivamente sí. Y el mejor ejemplo de ello es que el conocimiento sacó al ser humano de las cavernas y lo llevó al espacio. Para responder a esas preguntas, pero referidas al contexto del Karate-Do, contamos con el doctor Roberto González Aramboure, quien lleva más de 25 años trabajando de manera combinada el estudio e investigación, entrenamiento y capacitación a otros profesionales a nivel internacional, partiendo de la ciencia. El Karate-Do es una actividad eminentemente científica, por cuanto se basa en la utilización racional del cuerpo para tener éxito inicialmente en los combates y finalmente en el desarrollo integral de los practicantes. No obstante, en el momento histórico que surgió el Karate-Do, el desarrollo científico existente era muy inferior al de la actualidad internacional. En ese sentido, si bien es cierto que la ciencia de manera progresiva ha evolucionado exponencialmente en el tiempo, lo mismo no ha sucedido con el Karate-Do. Es por ello que, para hablar del Karate-Do desde el punto de vista científico, inevitablemente se hace necesario reconsiderar algunos aspectos del mismo, específicamente en su forma de pensar y actuar. Uno de esos aspectos lo constituye la información referida a los senseis, debido al rol determinante que juegan en la transmisión del Karate-Do hacia las nuevas generaciones. Con esa intención surge el presente documental, el cual, para abarcar de la mejor manera la información a tratar y propiciar la adecuada comprensión, el mismo se estructura en 4 partes. La primera de ellas se titula ¿Qué significa ser un sensei? Y en ella se aborda el tema del perfil profesional como modelo ideal referencial de lo que debe ser un sensei en la actualidad internacional. La segunda, derivado de esta, se titula ¿Cómo debe formarse un sensei? En ese sentido, se tratan los principales temas, formas, procedimientos y contenidos que describen la adecuada formación que garantiza que ese profesional pueda cumplir de manera eficaz, efectiva y eficiente su labor profesional de enseñar karate. La tercera, a su vez derivada de esta, se titula ¿Cómo debe evaluarse un sensei? En este caso se proponen las normativas e instrumentos necesarios para que el sensei pueda demostrar de manera objetiva la movilización de los recursos con que cuenta para garantizar un adecuado proceso de enseñanza.
Y la cuarta y última parte se titula Cómo ser el mejor sensei. Ya aquí no estaríamos hablando de certificación profesional, sino de categorización. ¿Por qué? Porque ahí se tratan toda una serie de rangos evaluativos a través de los cuales el sensei puede ir progresando desde el punto de vista de su calidad profesional, camino al éxito de su desempeño profesional como indicador de excelencia. En el caso de esta primera parte, el problema que dio origen a la investigación radica en que en la búsqueda bibliográfica realizada no se encontró un perfil profesional que defina y caracterice a los senseis de Karate-Do de la actualidad internacional, abarcando toda su esencia y magnitud, lo cual afecta la adecuada comprensión de la actividad, así como otros aspectos importantes que de ésta se derivan. En ese mismo sentido, desde el punto de vista específico, el primer problema a resolver es que esa carencia de perfil no permite propiciar una adecuada identificación social del sensei. O sea, que tanto el sensei como la población en general conozca qué se necesita para ser un profesional del Karate-Do, qué representa y qué responsabilidades trae consigo, entre otros aspectos. De la misma manera, esa carencia no permite que se puedan deducir los adecuados procesos de formación y evaluación profesional, por cuanto no se tiene claro el referente del tipo de profesional que se necesita. Para resolver esos problemas se estableció una serie de objetivos. En este caso, desde el punto de vista general, se propone un perfil profesional que define y caracterice el modelo ideal de un sensei de Karate-Do en la actualidad internacional, abarcando toda su esencia y magnitud, con la intención de que ello propicie una adecuada comprensión de la actividad, así como los principales aspectos que de ella se deriven. De la misma manera, los objetivos a cumplir de manera específica a través de la propuesta de este perfil profesional ideal del sensei de Karate-Do es que promueva una adecuada identificación social del sujeto a cargo de la transmisión del Karate-Do. Y en segundo lugar, que ese perfil sirva como referencia para que se puedan diseñar y aplicar los adecuados procesos de formación y evaluación profesional. Para cumplir con esos objetivos se utilizaron 3 recursos fundamentales. El primero, la relación histórica que ha existido entre el Karate-Do y la ciencia. El segundo, la experiencia que por casi 30 años he podido acumular con respecto al trabajo del Karate-Do desde el punto de vista científico. Y el tercero, la importante participación de un grupo de senseis de diversos países que han tenido a bien sumarse a este proyecto, compartiendo sus conocimientos y experiencias para beneficio de todos. Para el caso del primer recurso a utilizar en relación con la ciencia como base para el trabajo en el Karate-Do, vamos a ver que si bien es cierto que nos estamos basando en toda una serie de postulados científicos actuales, vamos a demostrar que ellos guardan estrecha relación con toda una serie de milenarios postulados del Budo que se aplican a todas las artes marciales y específicamente en el Karate-Do. ¿Por qué? Porque con el proceder científico, lo primero que evitamos es caer en el clásico error del Muri, que significa pensar y actuar sin el adecuado conocimiento, sin el adecuado sustento, sin la adecuada información. En ese mismo sentido,
Pero por el contrario, trabajar tomando como referencia la ciencia permite cumplir con el principio del kaisetsu, que significa opinión fundamentada. O sea, tener clara toda la información necesaria a utilizar antes de poder realizar ninguna tarea. Y ese mismo kaisetsu es el que eventualmente nos va a permitir llegar al estado satori, que si bien es cierto que inicialmente se reconoce como iluminación espiritual, en un análisis más profundo también muchos autores lo hacen coincidir con el dominio y conocimiento total de la actividad a realizar, que es finalmente a donde queremos llegar. En ese mismo sentido, este primer recurso que aboga por utilizar la ciencia como base para el trabajo en el Karate-Do va a ser el eje transversal a través del cual se va a estructurar todo el trabajo en este documental. En el segundo de los casos, había mencionado la experiencia en el trabajo científico que he podido acumular. En ese sentido, sin que se asuma como una intención autobiográfica y mucho menos egocéntrica, creo necesario hacer referencia a algunos aspectos que avalan la pertinencia de utilizar la ciencia en el Karate-Do, que en este caso he podido experimentar tanto en lo personal como profesional. Ello es porque yo, al igual que la mayoría de los karatecas, comencé a practicar a edades tempranas con una ilusión que quizás podría haber sido pasajera, pero con el paso del tiempo la pasión lo convirtió no solamente en mi profesión, sino en mi modo de vida. Pero, a diferencia de la mayoría de los karatecas, mi camino en el Karate-Do no ha estado caracterizado por su preservación, sino por su análisis y perfeccionamiento para ofrecer una versión mejorada. Y en ello ha jugado un papel vital la ciencia. ¿Por qué? Porque todas las funciones que yo he tenido que desarrollar en el Karate-Do ha sido sobre la base de una posición de desventaja. Y ello me ha obligado a salir de la zona de confort y buscar nuevas alternativas para poder dar una solución adecuada a las situaciones que se me presentaron. Desde el mismo inicio, durante mi carrera de competidor, debido a mi inferior peso y talla con respecto a los adversarios, se me hacía muy difícil tanto salir victorioso todas las veces que yo quería, como no salir lesionado. Para solucionar ello, no me quedó más remedio que incorporar en mi entrenamiento de karate toda una serie de aspectos como acrobacias de gimnasia, como proyecciones de judo, como pateos de taekwondo y otros, los cuales me garantizaron no solamente aumentar significativamente la cantidad de victorias, sino también disminuir en una importante medida las lesiones. Lo mismo me sucedió cuando empecé a estudiar en la universidad la licenciatura en Ciencias del Deporte. Muchas incongruencias que yo había visto en el proceso de entrenamiento en diversos dojos, ahí se me aclararon las dudas, porque me di cuenta que existía una gran diferenciación entre lo que se hacía en la práctica bajo las órdenes de los sensei y lo que la literatura especializada científica planteaba que debía hacerse en esos casos. De la misma manera, cuando empecé a trabajar como entrenador, fui seleccionado director técnico del equipo juvenil de Karate-Do. En ese momento, si bien es cierto que los resultados previos avalaron esa selección, también es cierto que en ese momento, de todos los colegas, yo era el que tenía menos edad, menos grado y menos experiencia docente.
Es por ello que, tanto para solucionar las exigencias de esa responsabilidad, como para aliviar toda una serie de presiones externas que recibía, decidí diseñar y aplicar una nueva forma de entrenamiento con mis deportistas, la cual incluía el proceso de preparación deportivo moderno, basándonos en toda la teoría y metodología del entrenamiento, lo cual vinculé con postulados clásicos educativos del budo, con entrenamiento bioenergético, con teorías pedagógicas contemporáneas y con las neurociencias y otras ciencias afines al funcionamiento biopsicosocial. Con ese entrenamiento, felizmente, no solamente pudimos ganar todos los eventos participados, sino que se establecieron toda una serie de récords aún vigentes después de casi 25 años. De la misma manera, tuve la posibilidad de empezar a trabajar en Perú, inicialmente asesorando al dojo Niguri Sky, donde con prácticamente un año de trabajo y aplicando una versión resumida del proceso de entrenamiento que yo había diseñado, se logró que ese año promovieran a la selección nacional 5 deportistas, que hasta ese momento era la mayor cifra lograda por un dojo en el país. Posteriormente, también en Perú, tuve la posibilidad de entrenar a la deportista Gladys Eusebio, y si bien es cierto que no tuvimos la posibilidad de realizar ningún torneo internacional, en el Campeonato Nacional de Perú se lograron toda una serie de indicadores, tanto de rendimiento como de resultados, que nunca antes y nunca después se han alcanzado. Y finalmente, la experiencia más reciente con el deportista Joseph Flores, estuvimos igual trabajando prácticamente un año, y en este caso, si bien es cierto que yo no fui el único que trabajó con él, también es cierto que se aplicaron toda una serie de procedimientos exclusivos pertenecientes a mi programa de entrenamiento, y ello trajo consigo que este deportista no solamente resultara subcampeón panamericano juvenil, sino que fuera premiado por la Federación Peruana de Karate como deportista revelación. Este proceder científico a través del Karate Do también me permitió romper toda una serie de paradigmas desde el punto de vista teórico, por cuanto con la información y experiencia acumulada en este trabajo me dispuse a realizar mi doctorado en ciencias del deporte. Un proyecto bien difícil, por cuanto hasta ese momento en Cuba no había existido un candidato a doctor con mi edad, y en el caso de Karate Do no existía ninguno. En ese sentido, tuve la dicha de que ese proyecto también saliera exitoso y pude graduarme como el doctor más joven del país y el primero del Karate Do. Ese hecho, a su vez, constituyó el punto de quiebre en mi carrera profesional, ya que trajo consigo que dejara de trabajar como entrenador para empezar a desempeñarme como capacitador de otros senseis a nivel internacional. En este caso, tuve la posibilidad de empezar a enseñar toda una serie de cursos en los cuales se transmitía información y experiencia sobre toda una serie de ciencias y procedimientos que debe dominar el sensei para trabajar con sus alumnos, y en este caso, a través de ese trabajo, tuve la posibilidad de disminuir o eliminar las carencias y deficiencias que los colegas tenían en su formación profesional. Como consecuencia de ese trabajo, he tenido la posibilidad de recibir toda una serie de distinciones y condecoraciones, en este caso no solamente como consecuencia de mi trabajo como entrenador, sino como investigador,
como capacitador y como educador a través del Karate-Do. Precisamente, si comparto esta información es para que se comprenda que si la ciencia me permitió tener éxito en diversos proyectos, incluso estando siempre en desventaja, eso significa que cualquier persona que trabaje de esta manera puede tener iguales o mejores resultados. Y en ese sentido es que tomé la decisión de compartir esta información para los colegas. En el caso del tercer recurso, contamos con la participación de toda una serie de senseis de diversos países que accedieron a ser entrevistados para mostrar su parecer sobre los aspectos a tratar en este documental. Pero antes de empezar a analizar lo que tienen que decir los senseis con respecto, valga la redundancia, a los principales aspectos que caracterizan y definen a un sensei de Karate-Do, necesitamos tener una base sólida. Y para ello, primero, es necesario aclarar algunos puntos relacionados con el Karate-Do como actividad propiamente dicha. Cuando se habla de Karate-Do como actividad, la primera definición que nos viene a todos a la mente es la etimológica, que se reconoce como camino de las manos vacías, por la transcripción textual de los kanjis que lo componen. Kara, vacío, te, mano, do, camino. No obstante, si bien es cierto que esa es la definición de la actividad, esa definición terminológica no aporta toda la información como para que sirva como referencia. Por eso es que necesitamos una definición ontológica. Y para ello, como no existe, nos basamos en la referencia de toda una serie de autores que han planteado los principales componentes que se necesitan para lograr una adecuada definición de algo, y en este caso la que compartimos y utilizamos abarca como primer aspecto el descriptor, en este caso relacionado con la actividad, sería el Karate-Do. El segundo aspecto es la función de la actividad. Aquí es necesario detallar en qué consiste, hacia dónde se orienta, qué efecto tiene su impacto. Y finalmente, la concreción, donde debe incluirse fundamentalmente, entre otros aspectos, la referencia espacial, la referencia temporal, los componentes que incluye, los recursos que utiliza, el modo de realización y otros. Sobre esa base, definimos el Karate-Do como un sistema de combate originario en la Okinawa feudal que, partiendo del conocimiento del organismo y otros temas afines, permite realizar múltiples acciones de ataque y defensa utilizando diversos segmentos corporales y que puede ser utilizado armónicamente como filosofía de vida, educación en valores, preservación o restablecimiento de la salud física y mental, defensa personal y competencia deportiva. Algo que queremos destacar de esta definición a manera de valor agregado. En este caso, no solamente la misma incluye la principal información que describe la actividad, sino que también la integra, por cuanto un tema muy polémico en la actualidad internacional es que en muchos contextos se separa el karate en tradicional y deportivo.
Aquí, en la definición que estamos planteando, se aboga porque el karate sea una actividad única y que la misma sirva para cumplir diversos fines. A lo largo de este documental, en las diversas partes, vamos a seguir reafirmando este aspecto. Partiendo de esa definición y contando con los 3 recursos antes mencionados, pasamos a trabajar la información con la cual vamos a definir el perfil profesional ideal del sensei de Karate Do en la actualidad internacional. En ese sentido, para analizar los criterios planteados por los senseis entrevistados, de manera tal que se pueda sintetizar la información que comparten y consecuentemente poder establecer la tendencia mayoritaria en el criterio, estratégicamente se creyó conveniente agrupar los planteamientos de acuerdo a su similitud y de la misma manera ordenarlos de acuerdo a la cantidad de aspectos que incluyen. Sobre esa base vamos a ver qué plantea el primer grupo de senseis entrevistados. Sensei significa el que nació primero, pero ¿cómo lo puedo yo interpretar en el ámbito del Karate Do? Como el que inició primero la práctica del Karate Do. Ese va a ser el sensei. Así lo vamos a interpretar. En este primer grupo quedó incluido un solo sensei que plantea la definición etimológica, valga la redundancia, de qué es un sensei. Para ello se basa en la transcripción textual de los kanjis que conforman esa palabra. Si bien es cierto que esa definición es adecuada, en este caso sucede lo mismo que con la definición del Karate Do, que no permite percibir toda la información relacionada con ella. Por eso es que en la búsqueda de una definición ontológica vamos a ver el planteamiento que tienen los otros colegas entrevistados. Y para ello, entonces, vamos a analizar lo que tienen que plantear al respecto los senseis ubicados en el segundo grupo de análisis. Considero que un maestro de artes marciales, de Karate Do en mi caso, pero en términos generales de artes marciales, es una persona que ha practicado y que en estos momentos se dedica a la enseñanza. Entonces, básicamente un maestro es quien transmite algo que conoce de primera mano y tiene unas bases técnicas de experiencia que lo conlleva a compartir lo que sabe con otras personas. Entonces está inmerso en la educación, en este caso de algo particular que son las técnicas, las formas de su arte marcial, de su estilo. Creo que un maestro es el que tiene esa vocación de transmitir, de enseñar. ¿Qué se requiere para ser un maestro de karate? Actualmente, por lo que logro ver, únicamente es el reconocimiento o visto bueno de su club o asociación a la que pertenece y en algunos países el aval de sus federaciones deportivas. Pero principalmente sería en este caso la preparación real del maestro, esos años arduos de experiencia en el ámbito marcial. Los senseis que se ubicaron en el segundo grupo comparten lo que desde su punto de vista es la descripción de un sensei. En ese caso coinciden en resaltar 2 aspectos fundamentales. Primero, el dominio del Karate Do como actividad a enseñar y segundo, la experiencia en la enseñanza. Vamos a ver ahora qué tienen que decir al respecto los colegas entrevistados que se congregaron en el tercer grupo. Un maestro de karate es una guía. Un maestro de karate es un líder. Un maestro de karate es lo que se le puede decir la palanca que mueve a los nuevos profesores.
y debe saber todo lo que un alumno necesita. No solamente es enseñar karate, sino también igual es lo que va a hacer con el alumno en su vida. ¿Cómo define un maestro de karate en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles que nos ha tocado vivir? El maestro debe de ser el guía en estos momentos tan difíciles en que nos ha tocado vivir a esta generación, de que tenemos que sacar ese espíritu guerrero en tiempos difíciles. Debemos de levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar el camino. Muchos se han retirado. Yo les digo de que este es el momento de que el maestro de Karate Do debe decirle a sus alumnos de que no debemos de dejarnos vencer ante las adversidades. Recuerdo mucho que un maestro de los que tuve me decía que antes de ser un practicante de Karate Do, antes de ser un maestro de Karate Do, uno debe tratar de ser un buen hombre. Y un buen hombre pues es el que transmite a sus alumnos, a sus semejantes, ese sentimiento de que no hay que dejarse vencer ante las adversidades. Considero que dentro de los requisitos que debe tener un maestro de karate, principalmente está el de enseñar con el ejemplo, tanto dentro como fuera del dojo. Otro requisito importante para mí sería que tienen que ser líderes, no solo ante sus alumnos, sus representantes, sino en la comunidad donde se desenvuelva. Y por supuesto, gozar de honor ante la comunidad, ser leal, correcto y puntual. Yo defino a un maestro de karate como esa persona culta, esa persona que es capaz de transformar el estilo de vida de una persona común. Recordemos que el karate, aparte de ser un arte marcial, es un estilo de vida. Es el camino de las manos vacías. Un arte que fue diseñado por nuestro creador Isshin Funakoshi con el objetivo de método de autodefensa. ¿Sí? Entonces ese maestro debe ser el espejo. Se necesita para ser un maestro del karate como tal, ser un espejo. Esa persona en la cual el alumno se refleje y vea en él todo lo que él pueda desear para ser un gran practicante de este arte marcial. Por eso insisto que el maestro es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque no va a inculcar no solamente va a enseñar a tirar las geri, patadas, no va a enseñar solamente a tirar puños, no va a enseñar solamente a bloquear, ni a hacer barridas, ni de ashibarai. Va a enseñar cómo vivir de una manera digna, de una manera tranquila, de una manera paz, disciplinado. ¿Okay? Ese maestro va a ayudar a ese niño o niña a desarrollar actitudes, valores morales que le ayuden en lo que es su vida cotidiana y el día de mañana. Lo va a preparar para la vida. Por eso, para ser un maestro de karate hay que ser más que un practicante. Yo definiría inicialmente a un maestro de karate como aquel que ha llevado realmente a la práctica esa vocación de transmitir lo aprendido. Inicialmente es muy importante saber que para poder ser un maestro de karate tiene que tener verdadera vocación, una verdadera vocación de transmitir, de enseñar, de dar, que no tiene un egoísmo para transmitir todo lo aprendido. Y para poder ser esa vocación es muy importante tener una mente, un corazón y un espíritu abierto para seguir aprendiendo de alguien más y pulir esas virtudes de docencia, de enseñanza, de vocación y transmitirlos de la mejor manera a todas sus generaciones de estudiantes. Y los requisitos que yo creo muy importantes y por experiencia propia es la capacitación constante y la congruencia entre lo que se enseña y lo que se exige como una manera correcta de poder exigir un aprendizaje. Debemos estarlo nosotros llevando a cabo. Que nuestro entrenamiento sea tan virtuoso
que podamos demostrarlo, hacerlo y transmitirlo de una manera correcta. Y para esto, como algo primordial, es la constante capacitación de todo aquel que se diga maestro. El maestro no solo tiene la tarea de formar alumnos, sino que se convierte en un referente a nivel moral, social y mental. El maestro de karate guía a sus discípulos enseñándoles el camino marcial, el budo, con el objetivo de mejorar las habilidades de juicio y entrenar a individuos dignos, como se informa en el estatuto del budo. El profesor de karate deberá alcanzar este objetivo mediante el entrenamiento de la mente y el cuerpo y la profundización de los conocimientos técnicos, dejando que la atención se centre en el respeto en la etiqueta y no en las victorias, derrotas o competición, considerados aspectos secundarios. Grandes o pequeños, los alumnos del dojo encontrarán en su maestro de karate una certeza, así como un ejemplo de fuerza, pureza, rigor, humildad y constancia. Estas son las características peculiares de quienes están llamados a enseñar karate. Lo que distingue al maestro de karate de cualquier entrenador es su responsabilidad ética y moral hacia el estudiante. Debe poder actuar como una brújula, dirigir a los estudiantes en la dirección correcta, ganarse el respeto y la confianza dando el ejemplo del mejor carácter y comportamiento posible. Mostrar el camino a través de un esfuerzo continuo de autoaprendizaje para mejorar el nivel técnico, permaneciendo siempre por encima del desarrollo de su alumno. Analizar con precisión las condiciones físicas y mentales de cada uno de sus alumnos, orientándolos hacia la condición más favorable. Los senseis que formaron parte del tercer grupo de criterios analizados, además de reafirmar los aspectos planteados por los senseis en los grupos que les antecedieron, incorporan un nuevo elemento, los valores morales, la personalidad, en este caso aludiendo a cómo debe ser el sensei de acuerdo a la función educativa que tiene que desarrollar. Sobre esa base vamos a ver ahora qué tienen que decir los senseis que forman parte del cuarto grupo de análisis. El profesor de karate necesita primero mucha capacitación, mucha preparación, entrenamientos, que se dedique a investigar para dar un mejor entrenamiento a las demás personas. Lo primero que hay que tener en cuenta y la cuestión a definir sería ¿qué no es un maestro de karate? Un maestro de karate no es un coach, no es un profesor, no es un instructor, aunque en la medida de las situaciones muchas veces tiene que hacer ese papel, no es un simple coach, un simple maestro, un simple instructor. Un maestro de karate es aquella persona preparada física, emocional y espiritualmente para poder sacar al mejor guerrero y guerrera que yace en cada uno de sus alumnos, a través de técnicas, de una metodología establecida y preestablecida desde hace cientos y cientos de años, que ha ido cambiando y que ha ido modificándose a través de los tiempos, porque el karate es una cosa viva, y como cualquier cosa viva, va modificándose y se va adaptando a las circunstancias de la vida moderna. Eso es un maestro de karate, la persona profesional que es capaz de sacar el guerrero y la guerrera que ya hacen cada uno de los alumnos de los maestros. En mi opinión, un maestro de karate es aquel que de manera
constante, permanente, por lo menos practica 30 años mínimo. Para ser un maestro de verdad es aquel que obtuvo su grado de una institución seria, que esa escuela tenga un reconocimiento internacional. Un maestro de karate es aquel que es leal a sus superiores y también a su institución. El maestro de karate es aquel que difunde y forma alumnos para la vida. Un maestro de karate es aquel que demuestra liderazgo frente a sus alumnos. Un maestro de karate es aquel que sigue capacitándose, actualizándose en el conocimiento para de esa forma transmitir a sus propios alumnos. Y especialmente un maestro de karate es aquel que tiene una conducta ejemplar en valores y virtudes. Un maestro de karate en estos tiempos es una persona instruida, ¿no? La definición, hay muchas definiciones acerca de lo que es maestro, o de lo que es la palabra sensei, o de lo que es la palabra instructor. Cada uno basado de un criterio muy individual y muy distinto, pero siempre llegado a un solo margen y a un solo objetivo, que es el transmitir un conocimiento, ¿no? Los requisitos que se debe tener hoy en día para ser un maestro de karate ya no es como lo de antes, ya no es tener la parte del conocimiento, la parte práctica, sino también la parte pedagógica. Para mí es requisito indispensable que un maestro, instructor, o lo que como se desee llamar dentro del campo del karate o del deporte, tiene que ser una persona también que haya aprendido términos pedagógicos, que aplique, ¿no? En este caso, estrategias pedagógicas. ¿Qué condiciones o características tiene que tener un maestro de karate? Lo primero y fundamental, un profundo conocimiento del arte que enseña. Profundo conocimiento que adquiere a través del tiempo. Por lo tanto, para mí es muy importante que un maestro de karate haya dedicado gran parte de su vida a la práctica del arte, a la práctica activa como alumno, a la práctica en la enseñanza como instructor o como senpai, y haber transcurrido un camino de investigación del arte que practica y de investigación en general. Un maestro de karate debe ser consciente de lo que dice y hace, debe ser consciente de lo que enseña, pero debe también tener bases fundamentales de conocimiento, no sobre el aspecto físico como un profesor de educación física, pero sí conocimientos históricos de su arte, conocimientos históricos del arte en general, conocimientos que posibiliten que su desarrollo como maestro, el desarrollo de sus clases, sea mucho más rico. Un maestro de karate no solo practica, no solo se mueve o tira sukis, un maestro de karate va un poco más allá. Y hay que recordar, y es un aspecto fundamental, que cuando uno va accediendo a la posición de maestro, que se la van otorgando sus propios alumnos, sus alumnos se miran en él. Entonces, somos responsables hasta a veces de las tomas de decisiones de nuestros propios alumnos y de cómo nuestros alumnos se comportan en su vida. Hay que tener cuidado en este sentido, por eso digo, un maestro de karate debe transcurrir en el tiempo, debe tener una edad madura y debe tener un pensamiento elevado para poder llamarse maestro de karate. ¿Qué significa para mí un maestro de karate? En la actualidad, en los actuales momentos, primeramente, la palabra maestro significa mucho, porque para ser maestro primero tenemos que ser titulados. Y en relación a maestro es porque tenemos que pasar por un proceso pedagógico. En relación al maestro de karate ya sería una persona, que es lo más que se estila, que ha realizado entrenamientos de karate y va mejorando a medida que va pasando el tiempo y él se va preparando. Por tal motivo, un maestro de karate sería, en los actuales momentos, aquella persona que busca las nuevas tendencias de la ciencia deportiva y de la enseñanza y el aprendizaje. Un sensei es un formador. Tiene
el privilegio de moldear personalidades. Su misión es enseñar y transmitir técnica, disciplina, respeto, honorabilidad, humildad, perseverancia. Un sensei es una persona preparada. Un sensei es una persona a quien nosotros podemos dejar a nuestros hijos con la total confianza de que serán bien educados, de que serán bien dirigidos. Un sensei tiene esa responsabilidad, la responsabilidad de formar ciudadanos responsables. Él tiene la responsabilidad de enseñar más allá de solamente tirar patadas. Un sensei es un guía, es un formador. Para ser un sensei se necesitan muchas cosas. No solamente entrenar. Un sensei cuando es verdaderamente un sensei, es una persona que se preocupa tanto en la salud física como en la emocional. Él sabe que si quiere un buen resultado, tiene que estar pendiente de su alumno completamente, psicológica y físicamente. Sabe que un buen triunfo, un buen camino, un buen resultado va de la mano de una buena condición psicológica y física. Un sensei es un amigo, es un padre, es un maestro, es un guía. En lo personal, creo que un maestro de karate, un sensei de karate, es un practicante experimentado en base, que tiene la capacidad, la habilidad de poder transmitir toda esa experiencia a sus alumnos, de poder llegar a ellos. Y un requisito fundamental es la pasión y el amor por el lugar que ocupa, el lugar que ha llegado. Eso hace que un maestro, un sensei, busque capacitarse, busque tomar más herramientas, justamente para poder seguir transmitiendo toda esa pasión que él tiene por ese arte marcial a sus alumnos, y para que sus alumnos transiten ese camino dentro de las artes marciales. Los senseis que se congregaron en el cuarto grupo, de acuerdo a los planteamientos que compartieron, si bien es cierto que reafirman los criterios planteados por los senseis que han estado integrando los grupos anteriores, también incorporan un nuevo elemento, que es el dominio de la enseñanza. En ese caso es importante resaltar que diferencian el dominio de la enseñanza con la experiencia en la enseñanza, por cuanto la experiencia se relaciona con el tiempo que se lleva enseñando. En cambio, el dominio se relaciona con la cantidad de información y la calidad de la información que se cuenta con respecto a los procesos de enseñanza. Y en ese sentido plantean, con lo cual coincidimos, que en primer lugar son dos categorías completamente distintas y en segundo lugar no necesariamente se desarrollan de manera paralela. Sobre esa base vamos a ver qué tienen que decir los senseis entrevistados que quedaron congregados en el quinto y último grupo. Buenas, pues para mí un maestro de karate debería ser una persona que no solo domine los conocimientos técnicos de dicha arte marcial, sino que además domine las destrezas docentes, cómo utilizar adecuadamente un feedback, cómo evaluar a sus alumnos, qué estilos de enseñanza y qué técnicas de enseñanza debería de realizar en función de la metodología que esté llevando y en función de las características del grupo. Por lo tanto, para mí un buen maestro de karate debería ser una persona que tenga un equilibrio entre un nivel técnico de las diferentes técnicas, diferentes katas y diferentes
materias que se imparten en el arte marcial y un equilibrio junto con el nivel pedagógico. ¿Cómo definir a un maestro de karate? Una pregunta compleja porque hay que diferenciar en el concepto japonés de maestro y en lo que hoy significa también ser entrenador y formador de deportistas. El karate en la actualidad tiene un gran peso el componente deportivo, por lo tanto casi todos los que trabajamos en esta profesión tenemos que formar deportistas para competir. En primer lugar, para mí un maestro de karate es alguien que es experto en un estilo, en una determinada estilo de la variedad amplia que hay en el karate, lo conoce a profundidad, lo domina para ser capaz de transmitirlo, pero también es un pedagogo, es una persona que tiene que formar valores de la personalidad de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, de ese deportista, que le permitan ser un ciudadano útil a la sociedad en la cual se desarrolla, pero que además tenga la formación académica que le permita desarrollar las habilidades y capacidades de ese deportista para que sea un competidor de éxito. Bueno, yo defino un maestro de karate como una persona que está dispuesta a sacrificar lo más valioso que tiene, que es su tiempo, para dedicarlo a la enseñanza y aprendizaje de la disciplina hacia sus alumnos. Yo creo que uno de los requisitos más importantes que debe tener es la metodología de enseñanza y la pedagogía para enseñarlo, ya que todos aprendemos de maneras diferentes y debemos adaptarnos nuestra enseñanza a cada uno de nuestros alumnos. Lo importante es difundir y que el alumno aprenda. Un instructor de artes marciales es una persona que debe conocer ampliamente lo que va a enseñar, es decir, la materia propiamente dicha. En mi caso, por ejemplo, sería karate estilo Shotokan. Debo conocer todo lo que significa el estilo de karate Shotokan y además debo conocer también materias tan importantes como pedagogía, didáctica y ciencias afines que tengan que ver con el cuerpo humano, como por ejemplo fisiología, anatomía, biomecánica. También considero importante tener conocimiento de las diferentes etapas de desarrollo del ser humano para poder brindar a cada alumno, dependiendo de su edad, lo mejor. ¿Qué se requiere para ser un maestro de karate? Se requiere un nivel técnico importante, un conocimiento del arte que él está haciendo, el estilo y un respeto por todo lo que hacen los demás. Mas sin embargo, la modernidad ha cambiado en alta medida lo que era la percepción que tenía ese maestro de karate hace 20 años, inclusive en principio cuando este arte se inició en la modernidad. Pues resulta que hoy en día se tiene que apartar un poco esa maestrolatría que existía, ese culto al maestro. Hay que crecer un poquito sobre otros aspectos, crecer en el aspecto fisiológico, entender cómo funciona el cuerpo humano, en qué condiciones está el practicante. Cuando yo inicié la práctica de karate, por ejemplo, se utilizaba la forma de colocarse, los cinturones más avanzados adelante y los más nobles atrás. De esa manera, pues evidentemente le costaba mucho al aprendiz. Ya el más avanzado pues tenía la ventaja. Hoy en día pedagógicamente sabemos que esa no es la forma, la cuadratura lineal. Hay tantas cosas pedagógicas que debe tener el maestro hoy en día que lo hace un tanto complejo. Mas sin embargo, ese karateca que tiene un nivel deportivo, que tiene un nivel abstracto importante, ese karateca debe buscar el conocimiento. Yo defino un maestro de karate como aquella persona que tiene una alta preparación de todos los niveles, o sea, tanto desde el punto de vista preparación física, preparación técnica, preparación marcial, tener una filosofía de vida muy útil que sea capaz de transmitírselo a sus discípulos, una persona con una alta pedagogía a la hora de transmitir su conocimiento, una persona que domine a la perfección prácticamente todo lo que es la fisiología, anatomía humana, una persona que conozca las características propias
de la disciplina que va a impartir, o sea, de la cual es maestro, para ser capaz de a través de su impartir su conocimiento, llegue de la forma más adecuada a sus alumnos, a sus estudiantes o a sus atletas. El maestro de karate ante todo debe ser humilde, tener humildad, tener nobleza, tener un código de ética personal y marcial impecable, porque el maestro de karate debe ser sobre todo predicar con el ejemplo. Un maestro de karate es una persona que le apasiona el karate, que le apasiona la enseñanza y también que ha adquirido con la práctica a lo largo de los años esas cualidades que nos aporta el karate, como es el respeto, la disciplina, la lealtad. Los requisitos son tener suficiente conocimiento del arte marcial para poder transmitirlo a los alumnos, como mínimo tener cinturón negro. Otro requisito sería saber transmitir el arte marcial a los alumnos y tener la autorización oficial para impartir las clases, con garantía de que van a tener una base metodológica y también para asegurar a los alumnos que sus avances van a estar avalados y certificados. Los senseis que formaron parte del último grupo, de acuerdo a los planteamientos que compartieron, al igual que en los grupos anteriores, reafirman el planteamiento del resto de los colegas, pero en este caso también incorporan un aspecto más: el dominio de las ciencias afines al entrenamiento y al Karate-Do, en este caso fundamentalmente aquellas relacionadas con el funcionamiento biopsicosocial del organismo, que es el que finalmente recibe las cargas de entrenamiento. En este caso se plantean fundamentalmente anatomía, bioquímica, psicología, fisiología y biomecánica, que son las que permiten conocer el estado del organismo y las mejores maneras de intervenirlo para potenciar ese funcionamiento. De manera general, al analizar integralmente los criterios planteados por los senseis entrevistados, puede sintetizarse que para definir y caracterizar a un sensei de la actualidad internacional se destacan fundamentalmente 4 aspectos: el conocimiento del Karate-Do, los valores morales y su formación de la personalidad, el dominio del proceso de enseñanza y el conocimiento de toda una serie de ciencias afines. En lo personal, coincidimos con ese planteamiento y por ese motivo, a continuación, vamos a reafirmar y precisar esa información desde el punto de vista científico. En ese caso, debido a que la esencia del Karate-Do se basa en la transmisión del conocimiento, en el desarrollo de capacidades y la educación en valores fundamentalmente, es imposible no tomar como referencia inicial las ciencias de la educación y dentro de ella particularmente la pedagogía. En ese sentido, reconocemos la pedagogía como la ciencia que sustenta la educación y sobre la cual se planifican, aplican y evalúan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos con la intención de mejorar su desempeño en los diversos contextos de su vida. En ese mismo sentido, es importante tener en cuenta que el eje transversal de la pedagogía, cuando se habla de formación de personas, lo constituye el currículum, entendido como una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje que de forma intencional se articulan con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en nuevas formas de pensar y actuar frente a los problemas que plantea la vida social y la incorporación al trabajo. Cuando se trata el tema del desarrollo curricular, es indispensable hacer referencia a sus 3 momentos, siendo el primero de ellos el diseño, donde se planifica
todo el proceso a realizar de acuerdo a los objetivos a cumplir. De ahí se pasa al momento de la práctica, que es en el cual se aplica en las situaciones de aprendizaje todos los aspectos plasmados en el diseño. Y finalmente la evaluación, que es donde se realizan las mediciones y los respectivos análisis para comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos plasmados en el diseño. Ahora, este diseño como momento inicial se compone de 3 fases. El perfil profesional constituye la primera, ya que abarca las características que se desean lograr con el estudiante que vamos a formar. De ese perfil profesional se deriva el plan de estudios, que es un documento que de manera general agrupa los principales temas y la estructura a desarrollar en cada uno de ellos. Y posteriormente, los programas docentes, que ya son documentos más detallados, donde se especifican los contenidos a trabajar en cada una de las áreas, los métodos, los medios, las formas de evaluación. Ahora, el perfil profesional constituye el primer momento porque describe las características de la persona que se quiere llegar a formar. Es como un retrato hablado que incluye la forma en que debe pensar, actuar, proyectarse esa persona para poder tener éxito como consecuencia del proceso de formación que recibió. Tomando como referencia tanto los planteamientos compartidos por todos los senseis entrevistados como los postulados pedagógicos analizados, pudimos definir un sensei de Karate-Do como aquella persona con adecuados valores morales, con conocimiento del Karate-Do y otros saberes afines y con dominio del proceso de enseñanza, que al asegurar la pertinencia, creatividad y seguridad en el trabajo con sus alumnos, demuestra ser pedagógicamente competente. En ese mismo sentido, no puede olvidarse que la función del sensei es eminentemente de docente. Por eso es necesario recordar que un docente es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área del conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. En congruencia con ello, es preciso tener en cuenta que en la actualidad internacional los currículum de formación profesional se orientan fundamentalmente al desarrollo de competencias, buscando que la persona sea competente en el desempeño de su función profesional. Para ello, entendemos las competencias como una configuración psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la personalidad en estrecha unidad funcional que regulan el desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad en correspondencia con el modelo de desempeño deseable socialmente construido en un contexto histórico concreto. Sobre esa base, pasamos a identificar las competencias que se necesitan para ser un buen sensei de Karate-Do, que son las que finalmente le dan estructura a ese perfil profesional. Para ello, tomamos como referencia la definición de identificación de competencias, que las reconoce como el método o proceso que se sigue para establecer a partir de una actividad de trabajo las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. En ese sentido, como parte del perfil profesional del sensei de Karate-Do, proponemos la competencia pedagógica,
entendida esta como el conjunto armónico de recursos personológicos, cognitivos, metodológicos y otros que el sensei de Karate-Do aplica de manera pertinente, creativa y segura dentro del proceso de formación integral de sus alumnos, preparándolos para que puedan responder eficazmente a las exigencias que se le presentan en cualquier momento, lugar y dimensión de su vida. Fíjense que en esta definición de competencia pedagógica se reafirma la esencia integral definida, valga la redundancia, en la definición de Karate-Do, porque se plantea que la competencia pedagógica prepara al karateka para responder eficazmente ante cualquier tipo de exigencia. No se separa en si compite o no compite, si lo que busca es desarrollar la salud, si lo que busca es educarse, sino que todas esas dimensiones forman parte del impacto que ofrece el Karate-Do. Ahora, una vez definida la competencia pedagógica, creemos necesario pasar a su descripción en detalle para garantizar no solamente su óptima comprensión, sino que de la misma manera ello se derive en un pertinente uso de la misma. Cuando se hace referencia a la competencia pedagógica, lo primero que es indispensable conocer es que la misma se compone de toda una serie de dimensiones. Dimensiones las cuales a su vez se integran por toda una serie de desempeños que son los que marcan el accionar del profesional. En este caso, en la dimensión personal, se encuentra como desempeño las actitudes o forma de comportamiento que tiene el sujeto, la apariencia personal que mantiene durante las distintas actividades y contextos en los que participa, así como las relaciones interpersonales que mantiene con sus semejantes. En el caso de la dimensión cognitiva, los desempeños que integra son los conocimientos específicos, en este caso aquellos directamente relacionados con la actividad a enseñar, caso específico nuestro, el Karate-Do, los conocimientos complementarios, que son aquellos indispensables que se necesitan para poder lograr una enseñanza efectiva del Karate-Do, como en este caso ciencias que describen el funcionamiento del organismo, como psicología, biomecánica, fisiología, sociología, así como otras ciencias que determinan los procesos que debe dominar el sensei de Karate-Do, como pedagogía, metodología, planificación, didáctica y otras. Así como también los conocimientos de cultura general, ya que no podemos olvidar que el sensei más que nada es un educador y tiene que estar preparado para compartir información y experiencia con sus alumnos, más allá de los objetivos instructivos de la clase directamente relacionados con la actividad. La dimensión comunicativa abarca el desempeño de la comunicación verbal, o sea, la manera en que la persona se comunica a través del lenguaje articulado, así como la comunicación no verbal, en este caso expresada por el lenguaje corporal. Aquí lo vemos de manera general, como utiliza su cuerpo como apoyo a las explicaciones que realiza, y la específica, que puede ser directa e indirecta. Cuando se habla del lenguaje no verbal específico directo, estamos hablando de la demostración, de las técnicas a enseñar. Y las indirectas es fundamentalmente mediante la utilización de los medios audiovisuales como fotos, videos y otros que puede y debe utilizar durante su proceso de enseñanza. Y finalmente la dimensión didáctica, que abarca
específicamente los aspectos que componen el proceso de enseñanza, la definición de los objetivos a cumplir, la adecuada selección de los contenidos, entiéndase tareas, ejercicios, actividades que va a realizar el alumno, los métodos, que es la forma en que lo va a realizar, y también la forma en que se va a desempeñar el sensei durante el proceso docente, en qué ángulo realiza las demostraciones, cómo ubica a los alumnos, cómo se desplaza dentro del área, cómo domina el escenario pedagógico para que la información llegue de la mejor manera, tanto visual, auditiva como kinestésica a los alumnos, los medios que va a utilizar, equipos, materiales, infraestructura y finalmente las formas de evaluación. Tomando como referencia la información hasta el momento tratada, que ha permitido sustentar desde el punto de vista teórico, filosófico, metodológico y práctico los criterios que hemos compartido, podemos concluir que queda demostrado que el perfil profesional para los senseis de Karate-Do propuesto permite, en primer lugar, definir de manera general y categorizar el modelo ideal de un sensei de Karate-Do en la actualidad internacional en toda su esencia y magnitud, lo cual promueve su adecuada identificación social. En segundo lugar, este perfil permite deducir adecuadamente los respectivos procesos de formación y evaluación profesional de los sensei. Es por ello que, de manera general, queda demostrado que el perfil profesional para los senseis de Karate-Do propuesto permite definir y caracterizar el modelo ideal del sensei de Karate-Do en la actualidad internacional, abarcando toda su esencia y magnitud, propiciando una adecuada comprensión de la actividad, así como de los principales aspectos que de la misma se derivan. En correspondencia con ello, recomendamos que el perfil propuesto sea asumido como referencia para la identificación social del sensei de Karate-Do en la actualidad internacional, así como para deducir los procesos de capacitación y evaluación profesional a través de los cuales se van a formar y perfeccionar los senseis de Karate-Do en la actualidad internacional. En este caso, si recomendamos que se utilice, es porque en la experiencia práctica hemos podido constatar que realmente son pertinentes para ese fin, y es por ello que desde el punto de vista institucional este perfil es el que tomamos como referencia tanto para capacitar como para evaluar a los senseis a nivel internacional que solicitan nuestro servicio. Luego que en esta primera parte se haya tratado el tema del perfil profesional ideal de los senseis de Karate-Do de la actualidad internacional, sobre esa base y obedeciendo a las recomendaciones a las que se arribó, próximamente en la segunda parte de este documental trataremos el tema referido a cómo deben capacitarse los senseis, de manera tal que puedan desarrollar al máximo nivel la competencia pedagógica que compone su perfil, asegurando de ese modo estar en condiciones para asumir de manera eficaz, efectiva y eficiente el proceso de enseñanza de sus alumnos.